Número 10. El asesino del machete. Carla Jacqueline Morales tenía 20 años cuando fue acusada de asesinato en 2018. Según la policía, Carla estaba asociada con la peligrosa pandilla MS-13. Técnicamente ella no cometió un asesinato, pero atrajo a un hombre en la oscuridad donde un grupo de pandilleros lo estaba esperando. Luego lo descuartizaron a machetazos. Fue un crimen absolutamente horrendo, uno por el que Carla aún no ha sido llevada ante la justicia. Por alguna extraña razón, se le permitió vagar por las calles después de participar en la ejecución, con nada más que un monitor GPS en el tobillo para seguirla. Se las arregló para pagar una fianza de $60,000 para salir de prisión mientras esperaba juicio. Bueno, cortó su monitor de tobillo GPS pocos días antes de que comenzara el juicio. Esto fue a principios de febrero de 2022, y lo último que supimos es que todavía está huyendo en algún lugar de Texas. Al principio, las autoridades del condado de Harris esperaban capturar a Carla ellas mismas, pero ha tomado tanto tiempo que han solicitado la ayuda del público. Ahora esperan que alguien pueda revelar su paradero. Sabemos que tiene fuertes lazos con las pandillas y que estuvo involucrada en el asesinato con otros 5 miembros. También sabemos que recibe todo tipo de apodos, como Cherry, Missy y Foxy. Número 9. El cazarrecompensas Gatillo Alegre. Elmer Leija era un tejano de 24 años buscado por saltarse la fianza en relación con un caso de agresión doméstica. Su arresto original se produjo después de que golpeó a su prometida y luego trató de huir de la policía con ella y su hijo de 3 meses dentro de un automóvil. Fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza, con una fianza de $35,000. Luego decidió que no quería ir a juicio. Y así, un cazarrecompensas cuyo nombre no ha sido revelado comenzó la cacería. En octubre de 2021 rastreó a Elmer hasta un complejo de apartamentos en Park Falls, Houston. El fugitivo logró entrar en su vehículo, pero el cazarrecompensas bloqueó su camioneta antes de que pudiera salir por las puertas delanteras del complejo. Y aquí es donde todo se salió de control. El cazarrecompensas se acercó a la camioneta con su arma en la mano. En respuesta, Elmer pisó el acelerador y trató de atropellar al cazarrecompensas. Presuntamente asustado por su vida, abrió fuego y comenzó a disparar a través de las ventanas. Las balas alcanzaron al fugitivo y murió en el acto. Después, el cazarrecompensas no se metió en ningún problema por cometer asesinato. La investigación está en curso, pero no parece que se presenten cargos penales contra el hombre, quien dice que le disparó a Elmer en defensa propia. Número 8. La tragedia del desfile de Waukesha. Darrell Brooks estaba en libertad bajo fianza cuando en noviembre de 2021 condujo su camioneta hacia un desfile en Wisconsin, hiriendo a más de 60 personas y matando a 6. El criminal y multiasesino era un delincuente sexual registrado en ese momento en Nevada y tenía una orden de arresto activa. Y sin embargo, a pesar de una orden de arresto activa, había sido liberado de prisión bajo fianza después de otro incidente violento diferente que involucró a un vehículo. El anterior lo tenía por haber atropellado a la madre de su propio hijo. Para poner esto de la manera más simple posible, Darrell no debería haber sido liberado por ninguna cantidad de dinero. Era un hombre peligroso que atropelló a su bebé en el estacionamiento de una gasolinera y luego estrelló su camioneta contra un desfile lleno de gente. Después de que fue arrestado y acusado de 5 cargos de homicidio intencional en primer grado, el juez le dio la opción de pagar la fianza una vez más. La única diferencia es que esta vez la fianza se fijó en $5 millones. A principios de noviembre, cuando atropelló por primera vez a la madre de su hijo, su fianza solo se fijó en $1,000. Número 7. El estafador de fianzas. Jean es una abuela de 71 años de Long Island que se convirtió en víctima de una extraña estafa de fianza en 2022. Sin embargo, Jean no es la típica persona mayor, y de hecho es una operadora del 911 jubilada. Cuando recibió una extraña llamada telefónica de un hombre que decía que era su nieto y que necesitaba desesperadamente dinero de la fianza, supo que algo raro estaba pasando. No solo porque todos sus nietos están en la escuela secundaria, sino porque también recibió llamadas de otros 2 hombres. Uno se hizo pasar por un abogado y el otro se hizo pasar por fiador. En parte por aburrimiento y en parte por despecho, decidió seguir el juego y atraer a los estafadores a una trampa. Y afortunadamente para todos nosotros en casa, filmó todo con la cámara del timbre de su puerta. Primero accedió a entregar los $8,000 en efectivo que los estafadores pedían como dinero de fianza. En segundo lugar, se puso en contacto con el departamento de policía del condado de Nassau. Acordaron ayudar con la operación encubierta, especialmente considerando que Jean era una exoperadora del 911. Cuando el delincuente fue a recoger el dinero en efectivo a la puerta de su casa, pensando que había engañado fácilmente a una mujer, un oficial de policía lo recibió y lo arrestó. El estafador fue identificado como Joshua Gómez y desde entonces ha sido acusado de intento de hurto mayor. Es una pequeña victoria, pero que sin duda debe sentirse bien para todos los que alguna vez han sido víctimas de una estafa. Número 6. Mujer en llamas. Un hombre de Detroit llamado Devon March prendió fuego a su novia embarazada a principios de 2022. Devon vertió gasolina sobre su novia embarazada de 6 meses. La prendió fuego y luego vio cómo las llamas la consumían.
temían. Cuando finalmente se apagó el fuego, había sufrido quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Tampoco estaba claro si los bebés dentro de ella, ya que resultó que estaba embarazada de gemelos, saldrían adelante. Es difícil imaginar que este tipo de cosas todavía sucedan en el siglo XXI, pero aquí estamos. Pero lo que realmente tiene a la gente en armas es el hecho de que Devon pagó una fianza de $5,000 y salió de su celda de la cárcel de Michigan solo 2 días después de que ocurriera el incidente. Fue puesto en libertad bajo fianza con sus únicas condiciones de no regresar a la escena del crimen o consumir drogas. Y según el New York Post, también tiene un largo historial criminal con todo tipo de cargos previos, desde drogas hasta armas y asalto. Mientras que la mujer a la que casi quema hasta morir lucha por sobrevivir en el hospital, él camina por la calle como si nada hubiera pasado. Número 5. Problemas en Berlín. A las 2:30 de la mañana de un miércoles en abril de 2021, la policía de Berlín contactó a los policías locales de la ciudad de Meriden para realizar un control de bienestar de una mujer que vive en la ciudad. Hicieron la solicitud porque se acababan de enterar de que un hombre llamado Colin McBriarty se había cortado el brazalete monitor. Se le pidió a Colin que usara el dispositivo de monitoreo debido a varios incidentes violentos que lo involucraron a él y a una mujer no identificada. Esta mujer había sido acosada por Colin tan implacablemente que ella tenía 6 órdenes de protección en su contra. Y así, cuando supieron que se cortó el brazalete, estaban bastante seguros de que la mujer estaría en problemas. Y era correcto. Cuando los oficiales de Meriden llegaron a su residencia, descubrieron que faltaba una pantalla en una de las ventanas y escucharon un estruendo horrible desde el interior de la casa. Luego vieron a un hombre sacar la cabeza por una ventana del piso de arriba. Intentaron razonar con el hombre para que saliera, pero él se negó. Al mismo tiempo que esto sucedía, la mujer de la casa estaba hablando por teléfono con la policía diciendo que temía por su vida. Colin había irrumpido en su casa, pero todo lo que había planeado fue frustrado por la aparición de la policía. Al darse cuenta de que estaba en un gran problema, se atrincheró en el cuarto de lavado y bloqueó la puerta con la secadora. Estaba bastante claro que no tenía salida, por lo que finalmente permitió que los oficiales lo sacaran de la habitación. Fue arrestado y acusado de allanamiento de morada y un montón de otros delitos, así como violación de su orden de protección. Esta vez su fianza se fijó en $250,000 y no había forma de que pudiera pagarla. Número 4. 99 años. Marco Parks es lo que podríamos llamar un delincuente habitual. Fue sentenciado por un jurado del condado de Limestone en diciembre de 2021 a pasar 99 años en una prisión de Texas. Este fue el resultado de saltarse la fianza y no presentarse ante el tribunal luego de un arresto anterior en 2019. Este arresto original se produjo porque lo atraparon conduciendo un vehículo sin licencia de conducir o seguro. También se le encontró con 9 gramos de metanfetamina. Se suponía que iba a ser juzgado por estos delitos en junio de 2021, pero nunca se presentó ante el tribunal. Fue acusado de saltarse la fianza y arrestado 19 días después. Luego, cuando finalmente tuvo su cita en la corte, el juez decidió que era un delincuente habitual y le dio una sentencia de prisión de no menos de 25 años, pero no más de 99 años. Tras una brevísima deliberación, el jurado decidió ir con los 99 años completos. La razón por la que esta es una historia tan loca es que todo lo que hizo Marco fue tratar de no ir a la corte entre sus otros delitos menores. Hay personas que asesinan a otras personas y obtienen menos de la mitad de lo que obtuvo Marco. Realmente debería haberse presentado a la corte. Número 3. Asesinato con fianzas. A principios de 2022, en El Cajón, un cazarrecompensas rastreó a un saltador de fianza hasta un negocio vacante. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando los agentes de fianza descendieron a la propiedad aparentemente abandonada. Creían que la persona que se había saltado la fianza estaba esperando allí, pero terminaron enfrentándose con un individuo completamente ajeno. Fue pura mala suerte. Este individuo no sabía lo que estaba pasando. No le gustaba la mirada de los agentes de la fianza, por lo que sacó un arma y les disparó. Uno de los cazarrecompensas recibió una bala directamente en la cara, mientras que otro agente disparó al pistolero con una pistola taser para incapacitarlo. Luego corrieron por sus vidas arrastrando a su camarada herido con ellos. Los cazarrecompensas llamaron a la policía. La policía estableció un perímetro alrededor del edificio y los paramédicos trataron al hombre que había recibido el disparo. Por suerte para él, la bala le atravesó la mejilla y salió por la oreja. De hecho, fue bastante mala suerte que le dispararan, y fue milagroso que la bala entrara y saliera sin causar mayores daños. El tirador finalmente salió del edificio y se entregó. Luego la unidad de incendios de San Diego usó un robot táctico para despejar el resto del edificio. Había sido utilizado por ocupantes ilegales, pero no había señales del tipo real que los cazarrecompensas habían estado siguiendo. Número 2. 3 arrestos en 24 horas. En situaciones normales, un oficial de policía usará una declaración jurada de arresto para indicar las circunstancias que rodearon la detención de un criminal. Pero en Denver, en octubre de 2021, un oficial de policía usó una declaración jurada para algo diferente. La usó para advertir a la corte que no le diera al acusado la opción de fianza. El acusado en el caso era Robert Ávila y había sido arrestado 3 veces en solo
24 horas. Y aunque sus cargos no se consideraron delitos graves por alguna razón tonta, los oficiales lo describieron como errático, incoherente y que estaba construyendo algo terrible. Entendieron que su comportamiento solo estaba empeorando y que algo realmente terrible podría suceder. Su primer arresto se produjo el 25 de octubre cerca de las 22 horas. Se llamó a la policía porque un residente de un edificio de apartamentos dijo que un hombre había pateado la puerta principal. Luego el hombre se había quedado merodeando en su apartamento sin ningún motivo. La policía arrestó a Ávila y lo dejaron en libertad de inmediato bajo fianza. 13 horas después hizo lo mismo en el Hotel Marriott. Fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza. 9 horas después de eso, irrumpió en el apartamento de una mujer y ella se encerró en su habitación aterrorizada. Cuando la policía llegó a arrestarlo, se volvió violento y arrastró a un policía 9 metros por el pasillo. Claramente, Robert Ávila necesitaba estar tras las rejas. Y el jefe de policía de Denver, Paul Pazen, estuvo de acuerdo. Dijo que él y su departamento están viendo demasiados casos como este. Las personas están involucradas en múltiples delitos y simplemente las dejan en las calles sin repercusiones. Y aunque nadie resultó herido esta vez, podría haber sido mucho peor. Ávila tenía su fianza fijada en $10,000, una cantidad que no podía pagar, y finalmente quedó atrapado en la cárcel. Número 1. Asesino de la fianza. Rosalie Cook era abuela de 6 y un miembro muy respetado de la comunidad, pero el 16 de mayo de 2020, Rosalie se convirtió en víctima de un sistema de justicia trágicamente roto. Mientras caminaba hacia su automóvil en el estacionamiento de Walgreens cerca de su casa, poco antes de las 10 de la mañana, fue asaltada. Un hombre llamado Randy Lewis empujó a la mujer de 80 años al suelo y luego la mató a puñaladas. La policía en el área llegó a la escena momentáneamente y mataron a tiros a Lewis en el estacionamiento cuando cargó contra uno de los oficiales con el mismo cuchillo que usó para asesinar a Rosalie, una dulce abuela. Ese fue el final del caso, pero no el final para el hijo de Rosalie. Desde entonces se ha vuelto nacional tratando de responsabilizar al sistema de justicia penal por lo que le sucedió a su madre. El tema es que Randy Lewis había sido arrestado 67 veces y andaba por las calles en reconocimiento personal. Esto es cuando un criminal es liberado bajo fianza gratis, asumiendo que se cuidará a sí mismo y no cometerá ningún crimen. Rosalie fue solo una de las 156 personas asesinadas en el condado de Harris de Texas desde 2018 que tenían múltiples fianzas. Esto significa que fueron arrestados varias veces y dejados ir. Y esto es solo en un condado de Texas. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías que te encarcelaran sin derecho a fianza por un delito que no cometiste o que alguien que está en libertad bajo fianza te robe todas tus pertenencias? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.